Exactamente las 12 con 3 minutitos, en día miércoles 12 de noviembre. Estamos ya con el programa de salud ambiental junto a don Gerson Cortés. En el día de hoy con un importante invitado, junto a nuestro director, don Víctor Briones, que van a estar ahí conversando un tema importante para todos nuestros auditores, como es habitual todos los miércoles. Don Gerson, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes a los oyentes y bienvenidos al programa de salud ambiental número 23 según mis registros. Claro que sí. Bien, pues le dejamos ahí el micrófono a don Gerson junto a nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Sí, hoy día es un doble invitado, aunque vamos a hablar solo de un tema. Don Víctor Briones, bienvenido, don Víctor. Muy buenas tardes, don Gerson. Contento de estar aquí en este programa tan importante. Así lo vemos como radio comunitaria, de un programa que lleva mucha información a todo nuestro pueblo de Campanario, nuestra comuna y todos los que están en sintonía de la radio. Así que... Sí, bueno, y don Víctor, para que sepan, es un vecino y a la vez un dirigente de este sector y está como responsable de la propia radio, pero hoy día lo invitamos como presidente de una organización. Como vicepresidente. Vicepresidente, claro, muy porque bien. el presidente no pudo estar hoy día porque está trabajando Okay. y me dijo que viniera acá a la radio. Perfecto. Ya, ¿a qué organización está representando hoy día usted, don Víctor? Hoy día estoy representando a la cooperativa de agua potable de Campanario. Así que de ese tema vamos a conversar. Efectivamente, y por eso el programa de hoy va a ser acerca del derecho del agua potable, los beneficios que puede tener esto y cómo las organizaciones vecinales participan de estos proyectos de vida y de calidad de vida. Así que muy bienvenido, don Víctor, y gracias a la cooperativa de agua de Campanario por haber aceptado esta invitación. Así es. Yo sé que tuvieron una reunión por ahí y decidieron que usted fuera el representante en este momento. Cuéntenos, don Víctor, ¿quiénes participan en la organización que se llama cooperativa? Bueno, dentro de la cooperativa, cierto, como toda institución, tiene... Bueno, nosotros antes éramos comité. Correcto, ¿cierto? Hay una historia de vida. Hay una historia muy importante, muy de trabajo, para poder haber llegado a esta instancia de ser cooperativa. Bueno, la cooperativa en este momento cuenta con un directorio que se llama Consejo de Administración. En estos momentos lo componemos 5 personas, que está el presidente, don Fidel Cueva, el vicepresidente, que soy yo, Víctor Briones. Tenemos nuestra secretaria, que es la señora Carmen Valenzuela, y tenemos 2 consejeros, ¿cierto?, que es don José Zúñiga y la señora Angélica Campo. Ellos son los que forman parte del directorio, llamémoslo de esa forma, del Consejo de Administración, así se llama dentro de la cooperativa. Bueno, yo cuando viví acá en el pueblo, viví 10 años, en esa época, como decía usted, era solo comité. Sí. Y ayudamos a que algunos otros comités también avanzaran en tomar medidas, como por ejemplo ahora el comité de agua potable de La Cabaña. Visitábamos con la trabajadora social el sector del Roble aprendiendo y nosotros aprendiendo de ustedes porque ustedes tenían la experiencia. ¿Cuántos años, de qué época se fundó el comité original? Mire, el comité empezó a surgir la idea dentro del pueblo Campanario cuando era un pueblo bastante chiquitito. Cuando era una aldea, casi. Pongámoslo así, una aldea, ¿no es cierto? Y algunas personas dirigentes, no que me acuerdo yo, don Hernán Machuca, el papá, el señor Candia, y varios más que no recuerdo en estos momentos, pensaron en la necesidad imperiosa de tener un agua potable en nuestro pueblo. Claro. Por lo tanto, ellos, como decimos en el Picó del Visito, y ver de qué forma se podía dotar de agua potable al pueblo. Se reunieron, formaron el Comité de Agua Potable por ahí por los años 76, 77, 1976, 77, ¿ya? Y lograron, ¿cierto?, tener los dineros, pidieron, ¿cierto? Porque no es fácil también tener, sí, pero son varias cosas. Yo creo que ahí nos vamos con calma. ¿De dónde se sacaba el agua potable antes de que existiera el comité? Ya, antes, a pura llave.
llave manual, cada casa tenía bombeo de agua, uno tenía una llave, todas las casas teníamos llave en ese sistema. Ahora, ¿por qué empezamos a tener agua potable? Porque empezó a crecer la población de a poco. Y como no había alcantarillas en ese tiempo, estaban los pozos negros. Entonces empezó a contaminarse, ¿cierto?, las napas de agua. De a poquito empezó a ya no ser un agua potable o limpia que usamos cuando bombeamos con llaves manuales en nuestras casas. Los que vivían aquí vieron ese problema de salud pública, porque se transforma en un problema de salud pública, en la cual originalmente había un agua potable en las capas subterráneas, se podía extraer, pero en la medida que aumentaba la población, los pozos negros también aumentaban. Claro, yo me acuerdo que en ese tiempo, don Gerson, el colegio, que estaba acá donde está el Cefam ahora actualmente, tenía un sistema de torre. También una parte de la población también tenía sistema de torre con una copa arriba, un estanque arriba, ¿cierto? Y en base a algunos eran manuales y otros en el colegio tenía con un motorcito. Pero igual no era potable el agua. Claro. Entonces, no tenía toda la calidad organoléptica que se le pide a un agua para que sea potable. Claro. Seguramente en ese tiempo el agua todavía se podía beber. Pero igual eso va cambiando en el tiempo. Correcto. Con el crecimiento del pueblo va cambiando y eso hizo que se formara el ¿Y cómo se juntó la comunidad? ¿Cómo llegó a hacerle sentido y dijeron, ya empecemos a juntar dinero porque vamos a necesitar crear algo distinto? ¿Cómo llegó a ser una crisis? Porque siempre se genera una crisis. Bueno, se reunió, se formó el comité de agua potable, más o menos como 120 socios. Ya, eso fue el grupo original. El grupo original, más o menos como 120 socios, formaron el comité, se juntaron los dineros seguramente para dar en cuotas, ¿ya? Y también pidieron ayuda al gobierno, al Estado. En ese caso, en ese tiempo estábamos nosotros, pertenecíamos al departamento de Yumbel, que ahora se llama comuna, ¿cierto? Claro. Dependiendo de Concepción, que era me imagino. La capital regional o provincial en esos años. Y ahí vino la ayuda, ¿no es cierto?, para poder ver una parte técnica, claro, también, un estudio de cómo podía ser y en qué lugar se iba a entrar en la copa. Bueno, y claro, uno llega aquí al pueblo desde la zona de Yungay y lo primero que ve es ahí donde están instaladas las bombas, en este caso, y esa decisión no la tomó el comité, la tomó entonces un estudio técnico. Claro, o sea, se informó en reuniones con todos los socios, se informó que, pero para dotar de agua potable tenía que haber un estudio técnico, ¿cierto? Ver toda la problemática de romper, porque viene todo un proceso después, pues viene a romper calles, romper todo eso, o veredas en este caso, y hubo un estudio técnico para poder dotar de agua potable a nuestro pueblo de Campanario. Yo me pregunto, ¿cómo los seres humanos desarrollan estas habilidades y ven estas expectativas? Porque yo creo que se generó una expectativa de que podría haber agua potable a través de una red pública, que la calidad del agua iba a ser más segura. Correcto. Yo creo que las familias de esa época estaban ansiosas, interesadas, motivadas. ¿Qué recuerdos tiene usted? Sí, yo me acuerdo, yo estaba estudiando, no recuerdo bien, yo estaba estudiando enseñanza media en Chillán, en la escuela industrial de ese entonces de Chillán. Y se inauguró ya la copa. Ya, se instaló la primera estaba copa. La torre, todo. Era un símbolo. Y se invitaron a las autoridades, ya, yo me acuerdo, se invitaron a carabineros, a los profesores que teníamos acá, al director del colegio, a las autoridades comunales también, que vinieron una vez que está lista, a la inauguración, que fue el 17 de diciembre del año 1979. Qué bonita la fecha, antes de Navidad, una cosa especial. Y bueno, yo me acuerdo cuando ya dieron la autorización para abrir las llaves, uno salió la primera agua. No, era complicado cuando no teníamos agua potable. Imagínense el uso que se da uno como ser humano de tener ya algo, porque las llaves estaban afuera. Claro. Las llaves de las bombas manuales. Fuera de los hogares.
Ya después empezamos a tener agua, hacer instalaciones ya para tener una dentro de agua en la cocina, que no haya que salir hacia afuera, montones de beneficios, y por supuesto que la gente estaba muy contenta de tener este servicio tan importante, tan vital como es tener agua potable en los hogares. En los hogares. Ya, volvamos un poco a la cooperativa de ahora. Usted mencionó quiénes forman parte de este consejo administrativo. Don Fidel, la señora Carmen, don José, la señora Angélica y usted, don Víctor. Ujú. Pero ahora ustedes actúan, aunque es un sistema comunitario, pero actúan como una empresa. Correcto. Tienen un lineamiento de esa manera y bajo esa figura jurídica ustedes pueden tener personal trabajando. Correcto. ¿Cuánta gente trabaja y quiénes son los que trabajan en la Bueno, cooperativa actualmente? en estos momentos trabajan 4 personas, que tenemos 2 que son la parte administrativa y 2 personas que están en la parte de operación. Ya. Que en este caso, hay una diferencia, don Gerson, de cuando éramos comité, ¿cierto? Ahí el comité tenía presidente, secretario, tesorero y 2 suplentes que se llamaban en ese entonces. Y teníamos que tener una secretaria y los operadores. Así funcionaba como comité. Cuando nosotros pasamos a ser cooperativa, cambió radicalmente un 100% la parte ya administrativa. Sí, yo me imagino que no solo por un tema de que aumenta el volumen de socios, que obviamente eso fue una de las razones que tuvo que transformarse, Claro. sino que también aumentan las responsabilidades legales, me imagino. Sí, al pasar de comité a cooperativa, tuvimos que hacer muchos trámites. Como comité, ¿no es cierto? Funcionamos para pasar de comité a cooperativa, tuvimos que hacer cambio de estatuto. Primero, del comité, Cerrar el comité. cerrar el comité, cerrarlo para posteriormente pasar a cooperativa. Por ejemplo, en el comité, si de agua potable había un problema y gracias a Dios nunca pasó, pero supongamos nomás que se terminó el comité y quedó votado, ¿ya? Todo lo que hay de las instalaciones, el patrimonio propiamente tal, pasa a una institución de nuestro pueblo. Ya, tenía que Nos ser... viene, claro, se hace claro. un traspaso. Podía ser cedida a Sí, otra institución. y eso estaba en los estatutos. Ya. Creo que era la compañía de bomberos. Ya. ¿Ya? Eran Ahora, los beneficiarios. Los en este beneficiarios. caso. En caso que hubiera una situación extrema. Claro, extrema, cosa que no, gracias a Dios, no sucedió. Y pasamos de comité a cooperativa y a ser una empresa particular. Ya no estamos bajo la ley de que es de Junta de Vecinos, ¿cierto? Estamos ahora bajo el Departamento de Cooperativa. Ellos son el ente que fiscaliza, ¿no es cierto?, a las cooperativas. ¿Ya? Ahora, usted que sabe y ha tenido más noticias, dentro de la comuna, ¿ustedes son la única cooperativa o hay más cooperativas de agua potable? Dentro de la comuna no tengo bien claro, pero creo que en Pangal de Laja es cooperativa. No estoy bien seguro, pero Ya. creo que tenemos en Pangal de Laja. Y varias. O sea, yo conozco que existen comités en muchos lugares y es la fuerza de Y yo creo que si de la no somos comuna. los únicos, no hay más que nosotros. Ya. Y de hecho en San Miguel de Itata vinieron los dirigentes años atrás a pedirnos información cómo ellos poder formarse como cooperativa. Ya. Pero los requisitos son bastante grandes. No, es sí, me llegar- imagino, pero ustedes de alguna manera ya tienen una experiencia que Correcto. pueden compartir con otras organizaciones de administración. Sí, el giro comercial que tenemos nosotros es amplio ahora. ¿Cuál es el giro? Porque obviamente tiene Tenemos- una... Tenemos, se llama, el nombre de la cooperativa es bastante largo. A ver cómo ahí lo Y tiene esto registrado. lo tenemos así porque de esa forma tuvimos que hacerlo. El nombre dice Cooperativa de Servicio de Abastecimiento, Distribución y Captación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental. O sea, Ya, eso es lo que nos por da. todos los rubros que podrían Podemos, ser claro. necesarios Nosotros usar. podemos administrar, por ejemplo, el Comité de Agua Potable de Mangal de Laja o La Cabaña. Si es que ellos desearan incorporarse Correcto, como... si es que
desearan así. Sí, y me llama la atención porque ella habla de todas las etapas, habla de la extracción o captación del agua, de mantener lo que ya está y de distribuir el agua. Pero no solo el agua, también los servicios residuales también. Correcto, lo que es el alcantarillado. El alcantarillado que es conocido. Se colocó así. Mire, qué bonito el nombre porque justamente habla de salud ambiental, saneamiento ambiental como empresa comunitaria. Me encanta eso. Yo tengo una inquietud porque nosotros del punto de vista, precisamente tuvimos una supervisión hace poco en el CEFAM, de que antes en los registros hospitalarios y también el de la posta antigua de Campanario llegaba mucha diarrea, llegaban muchas infecciones gastrointestinales, mucho cólico, pero no existían los estudios. Claro. Pero uno suponía que podrían eso deberse a una mala calidad del agua. Y seguramente lo era. A veces puede ser obvio, pero ¿cómo cambió eso? ¿Cómo benefició una vez que ya el agua estaba en las casas? ¿Qué empezó a decir la gente? Los que no estaban inicialmente y que estaban un poco más lejos, porque empieza el concepto de hay que expandirlo en algún momento. Yo creo que fue un cambio bastante grande. Fue un cambio porque no en en las casas, llamémoslo así, la extracción de agua manual con la bomba estaba en un lugar lejos de los pozos negros, por ejemplo. Claro, muchas veces estaban muy cerquita. Entonces los sitios eran muy chicos, en algunas partes estaban muy... Entonces había una contaminación y obviamente que eso traía todo este tipo de enfermedades y situaciones de salud en ese entonces. Al cambio de tener agua potable, obviamente que ese índice bajó y ya no ocurría tan a menudo esos problemas. Claro, va disminuyendo lentamente, pero sí. Se nota un cambio. Sí. Porque yo entiendo, porque yo llegué aquí en el año 2000, pero más o menos de los registros que habían en las fichas de papel antiguas, como en el 80, 90, esa década de transición, las consultas eran respiratorias y de gastrointestinales, pero después empezaron a aparecer los crónicos más actuales, la diabetes, la presión alta. Cambió Cambió la epidemiología de la población, pero a partir de un beneficio que se obtuvo con este modelo de trabajo, porque obviamente captar agua y distribuirla requiere mucha inversión también. Don Gerson, cuando me preparé un poco para estar aquí en esta información que le estamos entregando a nuestros auditores, a nuestro pueblo de Campanario. La responsabilidad, le decía yo, cuando tenemos reunión de consejo, es igual que una reunión cuando tiene el alcalde, es una forma de decirlo. ¿Sí? Tenemos reunión y la responsabilidad que tenemos cada dirigente, ¿no es cierto?, de preocuparnos de que el agua que le llega a cada socio y usuario, hay una diferencia y después a lo mejor lo podemos tocar también. Correcto. Les llegue el agua primero con la potencia y lo más importante, que esté apta para consumo. Para el consumo. Imagínate, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como dirigentes, estar preocupados de esa situación, que el agua llegue en buenas condiciones. Por lo tanto, nosotros estamos siendo fiscalizados en ese sentido. Tenemos el reglamento que lo ve el Departamento de Cooperativa, ¿cierto?, que nos pide un montón de requisitos. Pero también está el Servicio de Salud, ¿ya?, que ellos en cualquier momento pueden venir a tomar muestras, ¿cierto? A su vez nosotros... ¿Es el Servicio de Salud o es la Seremi de Salud? Bueno, yo creo que es porque son dos instancias distintas. A lo mejor para nosotros es fácil distinguirla, quizás para ustedes no es tan fácil. Hace poco vinieron, parece que no sé si el Servicio de Salud, pienso yo. Claro, lo que pasa es que normalmente el Servicio de Salud, las oficinas están detrás de la gobernación. ¿Ya? Y ellos se encargan como de la parte de las enfermedades. Uh-huh. Y la Seremi de Salud, que está acá en Purén o quedó en la calle Bulnes, me parece también en otra oficina, ellos ven las partes sanitarias. Yo creo que entonces lo que pasa es que igual hay oficinas de las dos cosas en los dos lados. Pero obviamente usted ya está diciendo que hay una vigilancia administrativa y una vigilancia técnico-sanitaria. Bueno, correcto. Nosotros tenemos por ejemplo,
el análisis de agua. Tenemos Hablemos de eso, a mí me gusta porque esa es un área que a mí me interesa. el análisis del agua se hace mensualmente. Ya, ¿en qué consiste el análisis de agua? Descríbanos ese proceso. Una toma, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Las pipetas, donde van ¿Sí? en distintas partes, unas 3 o 4 muestras, en distintas partes. En del la pueblo, salida, en los la arranques. salida, al final de las 12, todos los meses en partes distintas. Se toma esa muestra y se lleva al laboratorio. Ya. Entonces, Ese laboratorio está ubicado en Chillán. en Chillán. Entonces el laboratorio entrega un informe de la calidad del agua. ¿Qué tipo de informe le entregan? ¿Calidad de qué cosas le informan? El análisis bacteriológico. Ya, de bacterias. Sí, bacterias, mineral y todo eso. Entrega un análisis. Pero Campanario tiene una de las mejores aguas potables a nivel de la región de Ñuble. ¡Wow! ¡Qué interesante! Prácticamente no es necesario declorar el agua, pero por precaución, ¿no es cierto?, se clora, se hace una cloración del agua. ¿Y en qué porcentaje están trabajando la cloración ustedes? Porque eso va como por grados. Sí. Bueno, tenemos una sala de cloración, ¿no es cierto?, que en base a un cálculo, me a un imagino. cálculo, sí, claro, tenemos eso es automático. Por ejemplo, cuando los estanques baja a un nivel mínimo, ¿ya? Empieza la bomba de agua a llenar los estanques. Automáticamente, cuando empieza a tirar agua a los estanques, funciona la parte de cloración. El clorador. Es un asunto. Los porcentajes no los tengo en estos momentos, Pero por lo que usted dice serían mínimos, porque la mayoría de las Claro. personas que vienen, por ejemplo, uno atiende a personas que están llegando de Santiago, de Concepción, por traslado de domicilio, y dicen, esta agua se puede beber. Claro. Imagínese, uno va a otro... El otro día conversaba con una señora y me dijo, oiga, don Víctor, esta agua es tan rica, la encuentran hasta dulce. Claro, Entonces- si me han dicho lo mismo. Entonces, de hecho, también las autoridades que han venido acá dicen esta una de las mejores aguas, no hay nada que hacer acá en esto. Además, también tenemos otro examen físico-químico. Ya, físico-químico. ¿En qué químico, consiste eso? Es un examen también de tomas de agua, ¿no es cierto? Si tiene algún otro cuerpo extraño ya, ¿no es cierto? Se hace también el mismo sistema de muestra. ¿También lo llevan al mismo laboratorio? Claro, pero se hace una sola vez al año, que por ley Ya. tenemos que tenerlo eso. Estos los exámenes, las muestras que hacemos mensualmente, tenemos que tener documentos archivados. Ya, O sea, los se vienen- respaldos de los que respaldos se están viene la haciendo. inspección, aquí están, lo van a pedir, lo primero que van a pedir. Una consulta simple. Esta vigilancia que obviamente ustedes están realizando como organización y como administración, ¿para ustedes es gratis o ustedes tienen que pagar todos estos Se servicios? paga. Ya, Se ¿ve? paga. Eso es importante Se paga, entenderlo. claro. Hay un costo, Hay un costo para asociado, mantener ¿no es esta- cierto? Hay que llevar los exámenes a Chillán, van los operadores, entregan los exámenes y hay que tiene un costo. No es tan elevado, pero sí hay Pero hay un que costo. considerarlo porque es Correcto. parte de la administración. Así es. O sea, ustedes podrían hacer más exámenes si eventualmente fuera necesario, Sí, pero uno generalmente parte con lo que mínimo la ley les está pidiendo. Claro, incluso, como les decía, el agua es tan pura acá. ¿Por qué es pura acá? Teníamos el afluente, bueno, ahora tenemos un poco, después vamos a llegar al tema por qué tuvimos que tener un pozo profundo. Sí, bueno, para la gente que conozca, partieron con una copa, cuando yo llegué ya habían dos torres, y ahora si uno saca la foto hay 4. Sí. Así que en ese sentido ha ido creciendo el proceso de trabajo, de captación de agua y de mejoramiento de la calidad también, o de vigilancia. La coloración es de un 0,2 a un 0,9. Ahí le mandaron el torpedo. Muy bien, sí, eso es muy bajo, es dentro de los valores mínimos. Porque Y en base a una norma chilena que hay en la 409 que regula eso. sí, yo he tenido que revisar mucha documentación porque en algunos lugares nos preguntan, no es mi área directa, porque yo tengo mi asesor técnico y yo le escribo o al Servicio de Salud o a la CRM
que venga el responsable de la institución a Claro. hacer las entrevistas. Pero uno entiende, especialmente con las crisis que existen por ejemplo, en Maipú, en Colina, en Santiago, donde hay dificultades para que el agua, una cosa es que sea apta y otra cosa es que sea sabrosa. Claro. Y usted aquí está hablando de dos cosas y las dos cosas se Sí, cumplen. por eso uno va a Chillán y toma agua, no es lo mismo que el agua de acá. Ya tiene un poco más Hay de un- densidad. Imagínense en en Santiago. No, sí, Es terrible ya. complejo. En el invierno, porque el sistema, a ver, Campanario tenemos el agua que sacamos, ¿cierto? Subterránea, acá es un lugar arenoso. Y sabemos que la arena es el mejor filtro para el agua. ¿Ya? Lo que es malo para algunas otras cosas es Claro, perfecto para para el agua el potable, agua. es la arena el mejor filtro que hay. Y como es subterráneo, en cambio en Santiago sacan el agua del cajón del Maipo, sí, de los ¿no es ríos. cierto? Y en base a piscina. Sí. O sea, la decantación se llama eso. Por piscina hay varias piscinas que entra el agua, que a la área va y hasta Van que pasando llega- por los filtros. Y después la coloración que viene terrible, muy pasado a cloro. Es un sistema. Claro, por el mismo hecho de estar en la superficie ya genera una contaminación Sí, eso. adicional y requiere una concentración de cloro mucho más alta. Incluso le colocan alguna coloración y flúor también. Sí, algunos Entonces, lugares son bueno, fluorados. ¿A qué metros está, ahora que ustedes están con pozos mucho más profundos que inicialmente? ¿Cuántos serán los metros? Buena pregunta. Son preguntas así como de niño chico, pero Sí. de pronto uno puede entender la magnitud de la nosotros empresa. Primero funcionamos con punteras. Las punteras están a 7 metros de profundidad, más o menos. Tenemos 6 punteras. Que cuando colocamos el pozo, instalamos pozo profundo, ¿cierto? Las punteras quedaron. Obsoleta. No, las dejamos en stand-by. Pero quedan como para alguna emergencia. Emergencia. Entonces, ¿por qué pasamos a un pozo profundo? Porque hace 7 años atrás aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, en el verano tuvimos una baja de agua. El nivel de la napa bajó. Por lo tanto, no tuvimos que inmediatamente preocuparnos. ¿Por qué bajó? Entonces, ¿Esa medición del agua se está haciendo todos los días? ¿Hay alguien que visualiza cuánto? si los cuánto está? operadores se dan O cuenta. la máquina, porque ya están más automatizados estos equipos, Claro, en va este haciendo caso, advertencia. lo que da puntera, hay una medición, ¿cierto?, del nivel de la puntera que lo veía el operador. ¿Y eso se relaciona con la presión también? ¿Al tener menos volumen de agua afecta la presión? ¿O no necesariamente? Yo creo que ¿No alcanzaron a llegar a ese nivel? No, porque la presión en base a la altura que tiene llega el agua arriba. Ya. Si no llenamos los estanques con agua, hay menos presión, Correcto. ¿cierto? Y empezamos a tener una baja considerable de la napa de agua. Por lo tanto, rápidamente, ¿qué es lo que hacemos? Un pozo profundo. El pozo profundo está a 43 metros de profundidad. 43 metros. Y la bomba de extracción del agua está a 35 metros. Ya. Casi en el pozo. 10 metros más arriba, para que tenga claro, un acúmulo de... claro, que esté más limpia. Pero de todas maneras hay una gran diferencia entre Sí. 7 metros y 30 y más y metros. eso, ahora nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas de agua. Si bien necesito, podríamos decir, tenemos agua de sobra. El problema es otro, de la presión, que eso es un tema ya, sobre todo la población nueva que se va a construir. instalar. Así que eso y... ¿Cuántos son? Usted en un momento mencionó que hay dos tipos de trabajadores. Vuelvo al tema de trabajadores. Estaban los administrativos y los operadores, que eran 2 de cada uno. Sí. ¿Cuál es el nombre de ellos para Ya. que los mencionemos? Tenemos dentro de la cooperativa, con el comité, eran los dirigentes nomás y tenía la secretaria. Y los Correcto. operadores, los trabajadores. Cooperativa cambió todo el sistema. Por ley tenemos que tener una gerente. Ya, entonces el primer cargo es gerente. Gerente. Que en este momento es Carol Bravo, la señora Carol. Ya. Ella es nuestra gerente. Y después tenemos la secretaria. Ok. La gerente tiene que ver con toda la parte administrativa y lo que le mandate el consejo de administración, que son los dirigentes. ¿Cierto? Obviamente Y que es ella como tiene- la cara visible también de la cooperativa. Claro, ella toma
toma tema que lo puede resolver ella, pero cuando ella pasa de su mandato, llama al consejo y el consejo ya toma la resolución final en caso de alguna dificultad, problema. ¿Y quién está trabajando ahora en el área de secretaría de apoyo, en este caso, la señora la gerencia? Karen Soto. Ella la recaudadora, que está a cargo de Claro, ella está en la ventanilla. En la ventanilla, cobrando, tiene que hacer caja todos los días, tiene que ver con la factura y boleto y todo eso para... Y advertir a los vecinos que de pronto están con alguna dificultad para su pago. Correcto. Y ahí de los operadores, ¿lo mencionemos? Tenemos dos operadores. Tenemos a don... Ay, se me olvida, siempre se me olvida este niño Lago, Mario Lago, el operador, y el otro es... ay, se me olvidó el nombre. No se preocupe. Ya, pero no, le van a soplar. Porque le van a soplar, le decir a Carlos que me diga por favor el nombre. Siempre se me olvida. Y eso que lo conozco un montón. Han vivido toda la vida por acá, exactamente. Trabajando. Esa era una pregunta que había quedado pendiente. Y lo otro que usted hablaba de que habían dos tipos de beneficiarios, entre comillas, ahora. A uno se le llamó, usted dijo socios, y otro se le llamó usuarios. ¿Nos puede explicar de qué se trata eso? Bueno, los socios son los que cuando éramos comité, ¿cierto? Hay una cantidad de socios, en el comité eran todos socios, pasaron a cooperativa y dentro de esos socios del comité, cuando pasamos a cooperativa, no todos quisieron ser socios, ¿ya? Y cuando se formó la cooperativa tuvo que hacerse un pago de aporte capital, ¿cierto? Una cuota llamémoslo de incorporación. ¿Ya? Entonces, eso es voluntario. En este caso, entendamos, todos son usuarios en cierto sentido, sí, pero algunos de los usuarios además son socios. Son socios, claro. Porque hicieron una inversión. Todos tienen que pagar su consumo. Todos pagan su consumo, su gestión, sí, pero algunos tuvieron que hacer un aporte capital y por eso se convirtieron en socios. Un aporte capital para convertirse en socios. Y la diferencia de los beneficios. Por ejemplo, el socio no está afecto al IVA, al pago de IVA, ¿ya? Pero sí el usuario. Ya, y eso es importante. Claro, y se maneja en el tema de las boletas. Claro, en las boletas se cobra el 19% del valor de consumo que tienen mensualmente. Además, el socio, ¿no es cierto?, tiene algunos beneficios, como un préstamo en dinero, ¿no es cierto?, dentro de la propia gestión de la cooperativa. Claro, hay un porcentaje, ¿cierto? Porque la cuota que uno paga, ¿cierto?, eso va en el estado de resultados del balance anual. O sea, ¿los socios siguen pagando una cuota de mantenimiento? Una sola vez. Ya, fue solo al incorporarse. Llamemos una cuota de incorporación, claro, para que entendamos, ¿cierto? Y después esa cuota va generando intereses, ¿cierto? O sea, ese es un dinero que se deposita, claro, para generar un... Es como una compra de acciones. Correcto. Es como yo tengo acciones en la cooperativa, sí, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y los usuarios están afectos al pago de IVA y eso bueno, tenemos también la cuota mortoria a los socios. Claro, ahí ya hay otros beneficios. Solamente para los socios. Pero está abierto también si alguna persona quiere ser socio de la cooperativa. O sea, pasar de usuario a socio es posible. Sí, es posible, tiene que pagar una cuota inicial, ¿no es cierto? Capital de 48.000 pesos y un poquito más. Ya. ¿Cierto? O sea, ese es el valor que se va, seguramente está claro, se va actualizando, ¿sí?, por el IVA y todas esas cosas, el IPC, perdón. Eso es la calidad. Y en este momento, ¿usted sabe cuál es el número de beneficiarios de los usuarios que están recibiendo? O sea, en este caso serían como arranques para ustedes. Ya, el total de arranque nosotros tenemos, lo tengo por aquí apuntado, tenemos un total de arranque que son algo de 1.118 arranque, ¿no es cierto? Arranque, hay que entender que donde llega el agua y se mide el consumo. Claro, lo tengo por aquí más o menos. Claro, ustedes tienen una carpeta informativa. De 780, dividido en 500 y tantos socios y 780 usuarios. Ya.
Claro, sí, no es necesario que sea exacto, pero sí, uno va a tener, o sea, hay a- una proporción mayor de usuarios que de socios, Claro. en este caso. de usuarios. ¿Sí? Y hay 1118. ¿Y con cuántos arranques se partió? Con 120. Con los mismos Sí, 120. 120 cuando el Ah, comité se empezó así. O sea, esto ya se ha multiplicado por 10. Claro. O sea, porque Bueno, estamos todos casi- vemos el crecimiento que han tenido nuestros pueblos campanarios, que se está agrandando por la 12 de octubre, por todos Bueno, lados. Entonces, hablemos un poquito de esas etapas, de cómo fueron expandiendo la distribución, porque esa es el área de distribución. Se partió aquí en Campanario Centro. correcto, sí, en campanario. Y la 12 de octubre estaba lejos todavía en esa época. Claro, nosotros de ahí, bueno, pasaron varias etapas. De etapas. Empezamos con un estanque de 50.000 litros. 50.000 litros como comité. Y llegamos después a tener un estanque en poco tiempo, como empezó a crecer la población. Empezó a ver la preocupación de poder agrandar el estanque. Claro, porque usted ha hablado del tema de la presión. Claro. En la medida que se van sacando más arranques, Claro, va disminuyendo la presión. disminuyendo la presión, entonces teníamos que hacer una ampliación de la captación, en este caso, del agua. Después logramos tener un estanque de 100 metros cúbicos, 100.000 litros de agua. Sí, muy bien. ¿Ya? Y después pasaron un tiempo, años, ¿no es cierto?, que tuvimos que instalar otro estanque más. ¿Y cómo se postula esos proyectos? ¿Cómo se genera esa situación? ¿Hay un organismo del Estado que está diciéndole, mire, tenemos esta oferta para venderle materiales? ¿O tienen No. que buscarse por aquí, por allá? Bueno, la primera preocupación nosotros tenemos que... eso es lo que tiene en la labor de nosotros. Yo digo, los dirigentes que han tenido una cooperativa de agua potable desde un inicio han tenido todo buena ¿cómo se llama? Disposición y ver lo que va a pasar a futuro. O sea, no vivir el presente y dirigir nomás qué vamos a pasar al futuro. Pensando siempre Claro. adelantarse a los problemas que pueden haber. Claro, más que vamos a adelante. tener. Entonces se empezó a hacer este estudio, ya tenemos con un estanque 100.000 al tiempo, pues tuvimos que instalar otro estanque, pero eso en base a proyectos. En este caso, la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, uno presenta esta dificultad que a posterior vamos a tener, ¿cierto?, para que ellos, como parte gubernamental, ¿cierto?, nos ayude para ir incrementando eso. Eso está en relación con el Ministerio de Obras Públicas. Claro, de obras públicas, ¿cierto? ¿Y cómo ustedes como empresa, por qué los vigila el área del Ministerio de Economía ustedes? Es que somos cooperativas. Ya por el tema administrativo. Claro, solamente la parte administrativa. Ah, qué interesante, porque Claro. cómo el Estado está presente a través de ustedes, a través de dos ministerios, Claro. y ustedes benefician a un tercero que somos nosotros, el Claro. área de salud. Es que resulta que los Gerson, para el Estado, es más fácil entregarle, en este caso, a la APR. Ahora no se llaman APR, se llaman SSR. Ya, Servicios Sanitarios Rurales. Ya la sigla APR se terminó. Pero todo, cuando uno busca la página web, Claro, sigue estando todo APR. sigue estando Pero es interesante, la aclaremos. APR. Entonces, Agua Potable Rural, que se abreviaba APR, pasó a llamarse SSR, que sí. son Servicios Sanitarios Rurales. Ya, estamos en la cantidad de arranques que tenemos, en total son 1.138 arranques. Ya, eran un poquito más, pero anduvo muy bien, faltaron 20, ¿no? ¿No es? Sí. Ya, todos estos problemas que estamos de la expansión. De la expansión tenemos que nosotros ir adelantando los hechos. Entonces nos comunicamos con la DOH para transmitir esta necesidad. Entonces ellos vienen para acá, hacen su análisis y se presentan los proyectos y de ahí... Sí, porque yo me imagino que a ustedes les llegan solicitudes de vecinos que dicen, no, yo quiero tener un arranque en mi casa, y ustedes tendrán que calcular a cuántos metros está Claro. la toma. Claro, no hemos tenido tantos problemas en ese sentido, pero sí tenemos gente en las 12 que construyó todo bien, no todos les llega el agua. ¿Cierto? Personas que todavía tienen... Pero eso tienen es por la distancia. Por la distancia, porque ya... En ese sentido, don Gerson, nosotros ya estamos pensando, porque en estos momentos
con la nueva población que vamos a tener, o que tenemos, que luego se va a inaugurar, ¿no es cierto?, vamos a tener una necesidad imperiosa de hacer unos proyectos de agrandar las matrices. Agrandar la matriz significa que el tamaño por donde está corriendo el agua tiene que aumentar de diámetro. Claro, por ejemplo, de 75 a 90 y así tenemos que ir en parte ya en los lugares en donde vamos a necesitar de es como casi empezar todo de nuevo, porque claro, significa abrir y mover todo. Romper y todo eso. Entonces eso ya nosotros lo estamos viendo para presentar más adelante. No os digo que ahora, luego, ¿no? Para ampliar, ¿a qué me refiero con esto? Que para que más socios y usuarios quieran conectarse, porque en estos momentos nosotros estamos medio al tope con los arranques. Ya, y eso fue uno de los problemas que tuvimos con la nueva población. Ya, pero la nueva población en este momento entonces, ¿tiene el acceso al agua o todavía no está con el acceso? La población actualmente está conectada al agua. Ya, está conectada. El problema que teníamos con la población era la presión. Ya. ¿No es cierto? La presión. Y nosotros, esto lo vimos mucho antes de que empezara a construirse la población, informamos a nuestras autoridades. ¿Ya? Y prácticamente no nos tomaron mucho en cuenta en ese sentido. A lo mejor no lo entendían. No, pero vienen ingenieros, a lo mejor no entienden, pero es que a veces a los seres humanos nos falta como ver para creer. Claro, porque en cambio ustedes estaban adelantándose porque a los hechos. Nosotros tenemos con las 2 copas de agua que teníamos, ¿cierto? Cuando se hizo la segunda copa, teníamos aproximadamente 1.400 arranques. Podíamos llegar hasta 1.400 ya, como límite. Como límite. Con la población llegamos a ese límite. Entonces, como el pueblo está claro, creciendo, es decir, la población alcanzó justo a entrar en la capacidad de distribución. Claro. Pero si siguen pidiéndose más arranques, entonces ahí no van a ser nosotros capaces vamos a tener que hacer una ampliación. Agua tenemos, esa es nuestra ampliación de nuestras redes. ¿Ya? Entonces es un proyecto que lo tenemos que ver de aquí a un tiempo no muy lejano con nuestras autoridades para ver, porque nosotros, don Gerson, tenemos que entregar la factibilidad de agua. La factibilidad es un estudio técnico que debemos hacerlo todos los años para que nos indique cuántos arranques tenemos disponibles. En base a eso... ¿A cuántas solicitudes podrían responder? Claro, sí, bueno, depende de la cantidad que tenemos disponible. Entonces, si estamos llegando al tope, ya hoy tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de poder solucionar ese tipo de problemas. Pero mire, don Víctor, yo creo que ahí hay un tema que es necesario entender. Usted está hablando de que ustedes como líderes, como dirigentes, se hacen responsables y toman a bien esta responsabilidad y así se ha ido transmitiendo. Yo creo que es un ejemplo de cómo se genera una administración desde los propios usuarios, no solo viendo el tema económico, porque también el costo que se paga aquí en Campanario por el agua es bastante distinto a lo que se paga en otros lugares. Y nosotros tenemos cerquita, que es Yungay, paga casi el doble. Pero de alguna manera, si ustedes no quisieran hacer nada y se dijeran, bueno, lo que tenemos está bien y es suficiente, se cruzan de brazos y le van a llevar un problema a una nueva generación, a los hijos de los que están tratando de vivir aquí en el pueblo. Bueno, ahí va a venir la réplica. ¿Qué hicieron los dirigentes? ¿Por qué no se preocuparon en el momento de este problema que tenemos ahora, por decir, o a futuro? ¿Cierto? Ese es nuestro, al menos yo, así, todos los dirigentes, o el Consejo actual, tenemos esa visión. Pero yo creo que eso es algo muy lindo, muy especial, y yo lo valido y lo encuentro la base de la convivencia, en este caso urbana, que se está desarrollando en Campanario, que nosotros no estemos pensando solo en el presente y solo en mi familia. Claro. Tenemos que pensar en el grupo grande que forma este pueblo y que obviamente se tiene que sentir identificado y motivado a seguir apoyando estas iniciativas. Bueno, toda esta experiencia que uno tiene, don Gerson, yo llevo muchos años dentro de la cooperativa. Estuve en el comité también, muchos años.
y seguí, tuve 2 periodos de presidente también de la cooperativa, y he ido a varias partes a capacitarme. Qué Es interesante, sí. importante Que bueno, eso. toquemos eso. ¿Cómo ustedes aprenden? Porque son vecinos. Claro, nosotros no nos podemos quedar aquí con nuestra experiencia como una empresa chiquitita nomás. Hay que ver cómo funcionan las otras cooperativas a nivel nacional. Correcto. Nosotros fuimos una cooperativa hace años atrás que tiene otro sistema, ¿no es cierto? Ellos ya administran el alcantarillado, nosotros todavía no, pero ellos tienen un sistema muy especial, ¿no es cierto? Ellos administran lo que es el agua y el alcantarillado, o sea, Ya avanzaron en la otra etapa. Nosotros vamos para allá, por lo tanto tenemos que tener la experiencia, ir acumulando toda esta experiencia, ¿cierto? Y la capacitación que tenemos que tener para poder tomar buenas decisiones. ¿Y qué instancias existen de capacitación? O sea, ¿hay algunas organizaciones que agrupen a los servicios sanitarios? De hecho, a veces las cooperativas también nos llaman a alguna capacitación, ya sea en Chillán, Santiago, y también en la DOH, ¿cierto? La división de obra también. Ellos también están formando ahí, sí, dirigentes. Y ellos son los encargados de poder capacitar a los... Y una consulta, por ejemplo, dentro de los socios, que son yo me imagino los que se reúnen habitualmente en las asambleas, Ujú. Si alguien que no está en la directiva quiere ir aprendiendo y capacitarse, ¿también puede hacerlo? ¿O está solo dirigido a los dirigentes? ¿Cómo lo manejan ustedes? De hecho, se puede, porque a veces la invitación a veces viene reducida a 2, ¿cierto? O invitan, Claro, a veces y lo invitan- dicen con cargo incluso. Claro, dicen, necesitamos el gerente y un operador y un dirigente. Ya, claro. Ya. Ahí no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahí va un dirigente, en este caso podría ir el presidente, si no puede, así va delegando las responsabilidades. Pero si en algún momento necesitamos que alguna persona, un socio quiera, yo creo que lo podemos tomar en cuenta eso y ver si de alguna Sí, forma porque yo podemos. creo que hay que Sí. dar esa apertura también de que los demás quieran involucrarse, aunque no necesariamente van a participar de todas las decisiones, pero sí va formándose una experiencia que a largo plazo puede ser muy útil. De hecho, nosotros, Gerson, una vez hicimos ese tipo de, más que capacitación, de información aquí mismo. Nosotros mismos como dirigentes llamamos a los socios en grupos de 10 y le informábamos, le damos a conocer cómo es el funcionamiento, cuál es el rol de cada uno, ya sea del consejo, En sus cargos. en digamos. los cargos, ¿me entiendes? Interesante. Y uno, ahora como viene más complicada la cosa, porque va a fiscalizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y aquí yo tengo, para que usted vea todo lo que los van a inspeccionar, cómo es la atención a los usuarios, ¿cierto? De los servicios rurales. Toda una Cómo- documentación cómo legal son las presiones del servicio, la presión que del va, agua. que va Claro, cambiando de otra tenemos manera. la facturación de los servicios y la continuidad del agua potable, o sea que a los socios, a los usuarios, les llegue siempre, que cada vez que habla, a la hora que se habla, y tengan Exacto, agua. que la tengan Entonces, disponible. todas esas fiscalizaciones lo va a hacer la superintendencia. Además, ellos van a fijar las tarifas. Ya va a venir más regulada. Claro, va a ser regulada. Pero ahí va a haber dos tipos de tarifas, una que es para el agua y una que va a ser para lo que es el el alcantarillado. alcantarillado. Yo creo que, bueno, del alcantarillado en estos momentos lo está administrando la municipalidad. ¿Ya? Exactamente. Entonces, nosotros ya tenemos alguna experiencia en lo que es la administración del alcantarillado, pero por el momento no podemos hacer nada porque no está nuestro... Exacto, no les ya, corresponde, no nos pero ustedes corresponde. están preparando, Claro, preparando para porque es algo que eventualmente Claro. va a suceder. Por ejemplo, hay un proyecto de como de 2.300 a 2.200 millones de pesos para la ampliación de la planta de tratamiento. O sea, Que ahora quedó demasiado cerca. Sí, Ya varias personas se han dado cuenta de que de pronto Es que- no se miden cómo crecen los pueblos. claro, yo no quiero emitir un comentario al respecto porque en estos momentos no. No, pero yo puedo lo planteo hacerlo. porque Claro. obviamente cuando se hace un proyecto se piensa que la dinámica de las ciudades no se cambia. Claro. Y uno dice, es suficiente.
pero en los años es claro, todo cambia. Por ejemplo, en lo que es el alcantarillado, si hay olores, ¿no es cierto? Hay que ver por qué. Claro, por eso es Ya. que hay que tomar esas Entonces, responsabilidades con hay- tiempo hay- para cuando a ustedes claro. les toque responder esas Claro, inquietudes que entonces, pueden generarse. Eso implica varios tipos de trabajo que hay que hacer, ya sea en la planta de tratamiento y un montón de cosas que hay que hacer para que eso no suceda. Exacto. Tenemos una piscina de decantamiento, ¿no es cierto? Usted sabe que en el alcantarillado tiran los residuos al río Laja. Claro, pero tiene Sí. que llegar con un nivel de calidad Correcto. para que no Entonces, esté contaminando claro, el río. Al 15 de 15 de diciembre al 15 de marzo no tiene que caer ningún residuo al río por la parte estival de verano, ¿entiendes? Porque Que va a todavía haber más hay uso también uso por la de los ríos. comunidad. Por lo tanto, por eso tiene que haber una planta de decantamiento. Exacto. Al lado, una planta que... Para todo el Pero- tema de los lodos. Ahí. Claro, entonces eso queda... Bueno, ese es un área que Ese a lo es un mejor en tema otro que momento, más cuando ustedes ya adelante, estén como cuando estemos cooperativa, ahí, a lo mejor vamos a conversar. a conversar el tema de la... Una consulta final, don Víctor, el tiempo lamentablemente en pasa radio rápido. pasa rápido, pero tiene que ver mucho con lo que a mí me compete como trabajador de la salud. Nosotros, desde el punto de vista del agua, estamos ahora en otro tema que tiene que ver con la crisis climática y la falta de agua. ¿Cómo ustedes, como una empresa comunitaria, están también involucrándose en estos elementos de ser cuidadosos con el agua? Claro, nosotros tuvimos un tiempo entregando un flyer, un papelito, Un volante. un volante de hacer un consumo racional, o sea, pensando de que en algún momento vamos a tener problemas de agua, como en otras partes de nuestro país, Sí, que están existen. con problemas, pero grandes, sobre todo en el norte. En el norte, no todos los días, o sea, en una parte del día no tienen agua. Exacto. ¿Cierto? Es una cosa muy complicada. No porque acá tenemos harta agua, vamos. No quiere decir que no nos claro, pueda pasar en algún claro. momento. Nosotros tenemos que evitar, por ejemplo, usar el agua potable para lavar los autos, para regar ya. Vamos a llegar a algún momento vamos a llegar a esa situación de controlar el buen uso que se hace al agua. Pero ya podemos empezar a tomar Sí. medidas voluntarias de ser cuidadosos con Claro. el recurso que se está usando. No sé, en los calendarios, no sé, tenemos calendario y ahí le informamos a la gente que haga un buen uso Del agua. Bueno, eso entonces hacemos un llamado porque yo Claro. creo que eso es importante. A mí me interesa que nosotros valoremos no solo lo que tenemos, sino lo que cuesta tenerlo. Sí. Y pensando también que nosotros podemos hacer un mejor uso de lo que tenemos en el hogar. Así es. Aunque parezca algo chistoso, algunos les dicen hagan la ducha más corta, Sí. pero no se trata de eso, se trata de los usos que se le dan Claro. al agua, que a veces son... Puede usarse un agua de segundo grado para hacer Sí, otro tipo sí. de riegos eventualmente. Incluso la mayoría de la gente aquí en Campanella tiene punteras, pero las punteras también son clandestinas. Por ley, cada puntera tiene que estar inscrita en la DGA, Claro, por la Dirección General de extracción. Agua, por la extracción de agua. Pero nosotros ahí estamos autorizados. Claro, Tenemos, ustedes por lo menos tienen la tenemos ventaja. la sí. autorización. Pero eso en estos momentos no se está fiscalizando nada de eso todavía. A lo mejor en el futuro, cuando haya falta de agua, a lo mejor va a haber una restricción al respecto. de En las estos punteras. momentos, ¿cuánto es lo que ustedes entonces tienen como máximo capacidad? ¿Son los 1.400? Tenemos nosotros en estos momentos La factibilidad de la palabra. factibilidad de agua, estamos al tope. Estamos al tope, tenemos una factibilidad de agua de algo de casi los 1.400 Ya. arranque, los tenía anotado también, pero estamos medio limitados. ¿Y hasta dónde está llegando la red para que nosotros nos hagamos? Porque ya después vamos a tener que tener un mapa de dónde llega el agua potable de la cooperativa. Ustedes nacen ahí, pero se distribuyen hacia el norte, Sí. hacia La Esperanza y para allá hasta dónde por el camino Tenemos de... en La Esperanza hasta el cementerio. Ya, hasta el cementerio. Hasta el cementerio. Ya. Entonces las casas que están en camino a Ranchillo, a esa misma Alguna altura parte están alcanzan. con agua. De ahí para allá ya no está el arranque. No,
nosotros tenemos un plano, en la oficina tenemos un plano respecto de todo lo que abarca aquí en nuestro pueblo. Claro, pero aquí no lo vamos a mostrar el Claro, plano. es muy grande, es muy grande, sí. sí. Y hacia el poniente se llega hasta más o menos Sí, a donde. los Tres Antonios. Tres Antonios. Los Tres Antonios tenemos ahí, y por allá, por la Chile Nuevo, un poco más o menos al frente. Sí, cuando termina la carretera ahí. Sí. Ya, y hacia el sur es Hasta que es el la final zona de la más dos, larga, hasta hasta el el final final, de la hasta dos, el cruce con Liguera. Coliquera. Ya, y hacia adentro. Ahí estamos medio complicados porque en algunas partes tenemos como a unos 800 metros, 500 metros, pero hay más casas que no tienen. Ya, o todavía. sea, las demás al fondo Claro, a veces no tienen el agua. Entonces, Bueno, entonces vamos a tener que seguir pidiéndole a todos los vecinos y vecinas que participen en las reuniones Sí. de la cooperativa, que se involucren con los desafíos, con los proyectos que vienen hacia adelante, para que una vez que salgan aprobados, efectivamente Sí. muchas más personas puedan hacerse el proyecto de agrandamiento sí. de la red de abastecimiento. sí, nosotros estamos preocupados en eso, que vamos a trabajar en ver toda esta problemática o necesidades que vamos a tener de aquí en adelante, sobre todo lo del agua. Yo hablo en este momento por el agua. Exacto, sí. ¿Cierto? Hablo por el agua y todos los trabajos que vamos a tener que hacer de ampliación de redes, alargar más las redes, llegar al máximo posible, ¿no es cierto? Pero va a depender del apoyo que se tengamos, tenga, claro, de las tanto de las autoridades autoridades y los agentes nosotros, técnicos. correcto. Don Víctor, una pregunta. ¿Será posible que en algún momento ustedes vayan a darle una charla al equipo de salud sobre esto que usted nos ha conversado y de cómo hacen la gerencia del agua potable? Me gustaría, don Gerson, sí, yo creo que no hay problema. Me gustaría que no estuviéramos allá en la sede. Bueno, ¿Sabe si por qué? ustedes nos invitan, Yo podemos creo que- armar un grupo Claro. de participar. Yo creo que se puede, todo se puede, y para que estén ustedes informados también. Sí, porque yo le vi ahí su cartilla con las imágenes Mire, y son nosotros- muy lindas. Yo me imagino que a nosotros- ustedes les toca exponer en otros lugares Sí, también. y Su experiencia. Esto dice ahí taller de buenas prácticas. Esto lo hicimos en Chillán, Ya, en ¿ves? Chillán. Y me correspondió a mí también. Hacer la presentación. Ahí tuve yo no sé cómo estamos en la hora, Víctor. Estamos listos. Ya, lo podemos pasar unos minutitos, si no hay problema, dependiendo del tiempo que usted también esté. Me tocó ir a Chillán a exponer lo mismo que estamos haciendo ahora, la historia de cómo éramos comité y ¿Cómo pasaron a imagínese, cooperativa? Y quedaran las fotitos del recuerdo. Claro, y tenemos los primeros, ahí están las primeras copas, el primer medio de transporte que tenían los operadores en ese tiempo, que dependía de el primer medio de transporte, Una bicicleta. una bicicleta y La carretilla, eso, claro. en emergencia, en bicicleta, y para allá las herramientas, una carretilla. Me hizo acordar, ¿ves? No tocamos las anécdotas, pero bueno, Son- en otro me- momento me vamos gustó. a ver porque Entonces, siempre hay anécdotas en Claro. cada organización. Esto me tocó de exponerlo en Chillán, en un lugar que nos invitaron, y llegaron como pocas cooperativas, muy pocas, pero muchos comités. Pero están años luz de lo que es nuestra cooperativa, Wow. en todo sentido, en todo sentido. O sea, la madurez con la que ustedes han trabajado y es eso- una única. Incluso a mí no me creían tantas maravillas, porque esto lo pusimos en un data, Claro. lo proyectamos esto. Tenemos un salón pero precioso. Bueno, yo estaba en el salón ahí en algún momento, pero hace mucho rato que no voy allá a Claro. disfrutar de la Eh, sala de reuniones. No, si tenemos un salón grande. Ah, salón- uno nuevo. Uno nuevo, Ah, mire, ve. con aire acondicionado, con todo. Vamos a tener que ir a conocerlo. Me en algún encanta, hacíamos las momento. reuniones aquí en el gimnasio. Sí, en el gimnasio era Y la lo hacíamos allá. Así que, bueno, yo Don Víctor, yo le agradezco a usted como representante, a don Fidel como presidente de la cooperativa y a todos los directivos y también los trabajadores y socios que hacen parte de la salud y la salud ambiental específicamente, que está muy relacionada por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros en el programa. Así es, don Gerson. Yo también contento y agradecido también por la invitación y de una forma de haber informado a nuestro pueblo, a nuestros socios, a nuestros usuarios, del funcionamiento de nuestra cooperativa. Entonces, ¿qué más queda decirle? Que en estos momentos no es por vanagloriarme, yo sí, la cooperativa tiene un consejo de administración con sus trabajadores, estamos pendientes de todo.
cualquier socio, cualquier usuario tiene la puerta abierta para hacer alguna consulta de distintos tipos que tenga relación con el agua. Perfecto. Nosotros ya eso tenemos hasta un libro de reclamos, un reclamo, Exacto, y lo vemos. porque es parte del, Claro. del funcionamiento normal de cualquier Así organización. que eso estamos trabajando firmemente. Muchas gracias, don Víctor. Y a nuestro Víctor Radio Operador le damos las gracias también por habernos acompañado en este programa. Gracias, don Gerson, por esta importante información, esta importante también conocer la historia de la cooperativa, que nuestros auditores a lo mejor muchos no sabían, hoy día la conocieron, así que fue un tema muy importante también ahí junto a don Gerson, junto a don Víctor también. Y el otro miércoles vamos a estar con otro invitado. Si todo sale bien, tendríamos otro invitado. Claro que sí. Bien, pues, sin nada más que agregar, don Gerson, Despedirnos del programa, Sí. saludarlo a todos ustedes y muchas gracias por la sintonía. que tengan una linda del tarde. día. Así, muchas gracias. Un lindo día y a todos nuestros auditores también le agradecemos la sintonía. Quedamos con nuestra programación de la radio hasta ahora, cuando son las 1 ya con 4 minutitos.